Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La iglesia fiel, Apocalipsis 2, del 1 al 11. Hermano, en estos días vamos a estar hablando sobre 7 iglesias. Estas 7 iglesias se encuentran en lo que hoy es Turquía. Al frente de estas iglesias, a unas 50, 70 kilómetros, está la isla de Patmos. Allí fue donde echaron al apóstol Juan, lo pusieron allí prisionero. Él había estado en principio liderando una de estas iglesias y luego fue expulsado para que muera en aquel lugar. La primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso y nos dice de la siguiente manera: yo quiero pedir, hermano, que a medida que leamos cada una de las cartas, usted medite un poquito cuáles son las cosas que Dios aprueba, cuáles son las cosas que Dios reprende y cuál es el consejo que Dios le da a cada iglesia. Y tal vez que tú pienses con qué de estas cosas tú te identificas de lo que el Señor le dice a la iglesia. La primera es la iglesia de Éfeso. Éfeso, usted puede leer en el libro de Hechos, donde dice el alboroto en Éfeso, cuando Pablo fue allí a predicar, el tremendo alboroto que se armó, porque Éfeso era la ciudad donde se adoraba a Diana de los efesios. Usted va a encontrar también que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, en Efesios 6:12, dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y ese es uno de los versos más utilizados en la guerra espiritual. Es decir, ahí se peleaba una batalla enorme en el mundo espiritual. No solo eran los cristianos grandemente perseguidos por el Imperio Romano, porque el emperador romano se decía ser Dios, sino también que había un culto enorme a Diana, a la diosa Diana de los Efesios, quien ella decía ser Diana, y tenían una estatua enorme que era una de las grandes maravillas del mundo y la gente iba allí de todas las partes. Además había un gran mercado en Éfeso, era una ciudad muy bulliciosa, muy moderna, muy próspera. Y ser cristiano era dictarse a sí mismo una sentencia de muerte, porque tú no puedes entrar al mercado a comprar y a vender, porque para entrar al mercado, a la entrada, tú tenías que tomar un poquito de incienso y quemarlo a Dios, a César, diciendo: Dios, César es Dios. Y los cristianos no iban a eso, preferían morirse. ¿Ok? Entonces, o lo otro, también tenían que honrar a Diana, comprar estatuillas que hacía un tal Demetrio y mala brujería que se practicaba ahí y la santería y todos los demonios haciendo sus obras. Por eso Pablo le enseñó sobre el poder de la guerra espiritual, y cada cristiano tiene que entender que detrás de lo físico hay un mundo espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que muchas de las batallas que tú estás peleando, que se manifiestan a veces como enfermedades o se manifiestan a veces como discordias en la familia, tienen que pelearse de rodillas. Hay que entrar en propósito, ayuno. Mire, hermano, yo he conocido gente que no son de que cristianos y que no van a la iglesia, pero ellos saben el poder del ayuno y se lo han enseñado a sus hijos, a sus familiares, y se trancan en propósito. Y usted sabe que hacen silicio, no van a la iglesia, pero ellos conocen el poder de la oración y se tiran en silicio par de días y noches, y hasta sus hijos se han tirado en silicio. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros a veces es que estamos como durmiendo, pero Pablo le enseñó a la iglesia el poder de la oración y ellos vencieron en medio de todas esas calamidades. Pasado el tiempo, parece que su amor se enfrió, y aquí le explica el Señor Jesús. Y leemos esta carta, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recuerde que las 7 estrellas se refiere a los 7 ángeles, los 7 pastores, y los candeleros se refiere a la iglesia. Y aquí la gran responsabilidad que tenemos los pastores de entender a quién nos debemos. Es a Dios, dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. Es a Dios, pastor, es a Dios que tenemos que responder, hermano. Predique lo que Dios le dio. Dependa de Dios en el nombre de Cristo. La iglesia, candelabros. Ustedes son luz. La iglesia tiene que ser luz.
no imitar al mundo, sino que el mundo, porque yo siempre digo, Sodoma no puede justificar su pecado mirando el mal que hace Jerusalén, ni Jerusalén puede justificar su desviación basándose en la maldad de Sodoma. No, 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 somos cosas diferentes. ¿Ok? Y dice aquí que Él se pasea en medio de los candelabros, que Él anda en medio de su iglesia. Cada iglesia cuando adora, canta, se predica, la gloria del Señor tiene que moverse ahí. Si eso no está ahí, hermano, es una iglesia vacía. Y Éfeso estaba a punto de perder esa presencia. Entonces el Señor le dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo hallaste mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted ve, hermano, todas las cosas buenas que le dice, pero viene un pero muy grande. Dejaste tu primer amor. Todo eso que tú hiciste está a punto de perderse. ¿Por qué? Porque se te ha vuelto una rutina. Y usted lee en Mateo, perdón, en Juan 14:21, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El Señor lo que ve es el corazón. Usted puede ser, cantar, predicar, orar mucho y tal cosa, y si en el corazón tú no estás haciendo eso, y si no lo haces porque en realidad amas a Dios, y ya lo estás haciendo como una rutina, eso no es acepto delante de Dios. ¿Usted ve? Y eso es lo que le están diciendo a esta iglesia. Dice, has dejado tu primer amor. La advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Eso le puede pasar no solo a la iglesia, a una persona que antes oraba, que antes leía la Biblia, ¿entiendes? Que antes se congregaba y de repente ya no tiene tiempo. O hay gente que le piden a Dios un carro y cuando Dios le dé el carro o un esposo, después el esposo y el carro le quitan a Dios. Se reprenda al diablo. Ok. Yo recuerdo una vez un muchacho en la iglesia que dice, ay, pastor, ore por un trabajo. Y oramos por un trabajo. Pastor, Dios me dio el trabajo, gloria a Dios. O el muchacho después se desapareció de la iglesia. Y yo le digo, pero hermano, pero vamos a tener que orar por ti para que el Señor te quite el trabajo porque ahora tú no vienes a la iglesia. Y él se rió, hermano. Yo, como a las 2 semanas el muchacho se aparece allá. Pastor, me botaron del trabajo. Y yo le dije, yo fue relajando que yo lo dije. Y ahí el muchacho empezó a congregarse de nuevo. Y entonces oramos para que Dios le dé otro trabajo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y a Éfeso como que le está pasando esto y se recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero. Ay, Dios mío. Oiga esto, lo primero, dejaste tu primer amor. No fue que lo perdió, fue que lo dejó, lo descuidó. Pero el Señor le está, la advertencia que le dice es, te voy a quitar la unción. Te voy a quitar la presencia. Vas a ser una iglesia vacía. ¿Ok? Quitaré tu candelero. Y le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién eran los nicolaitas? Los nicolaitas tenían una enseñanza que decían que la carne no importa mucho, que el cuerpo no importa, que lo que importa es el alma. Entonces, que no importa todo lo que tú hagas con el cuerpo, todas las perversiones. Entonces, para el nicolaita, tú podías, en todas las orgías de los efesios, ellos participaban en eh, la comida de los ídolos y todo su diablura, a ellos no le importa, porque ellos decían que el alma no se ensucia con eso. O así hay gente en la iglesia hoy, son unos nicolaitas, que tienen un pie en el mundo y otro creen ellos que tienen un pie en el cielo. Y la Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted ha visto gente en la vida que son así, que andan desparramando, que creen que tienen y lo que andan es desparramando su tiempo, su vida, su salud. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su alma en el infierno? Ok. Eso es brevemente la historia de Éfeso. Es difícil en un devocional. Yo le invito a que usted se lea en el libro de Hechos,
la historia de esta iglesia de Éfeso. Le invito a que se lea la carta. Usted lo busca en la Biblia y busca un libro que se llama Efesios y léalo para que usted conozca más sobre esa iglesia y sobre lo que Pablo le escribe. Amén. Vamos a la segunda iglesia de hoy, que es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra, y la mirra era un perfume que se usaba para ungir, eh, eh, una especie que se usaba para ungir los cuerpos de los difuntos, pero también como un perfume agradable. Entonces recuerde que cuando Jesús nació, los sabios que llegan le ofrecen oro, incienso y mirra. Pero también Esmirna era una ciudad famosa por la mirra y exportaba mucho esos productos, quizás a Egipto. Y era una ciudad también muy reconocida. Allá había otra diosa que era la diosa Artemisa, que tenía un gran templo. Y allá también las orgías y las promiscuidades excedían todo lo que usted se puede imaginar. Satanás había hecho descender esa ciudad en una bajeza enorme del pecado y de inmundicia. Por ejemplo, el culto a Artemisa, una vez al año la bajaban a la costa, a la bahía, y ahí la hundían en el agua y dice que ella recuperaba su virginidad. Y que cuando la llevaban al templo había promiscuidad, prostitución masculina y femenina, y los sacerdotes de Artemisa se cortaban hasta sus genitales y se lo ofrecían a Artemisa. Usted no se puede imaginar. Y entonces había una gran persecución. Esta fue quizá la iglesia más oprimida de toda, la iglesia de Esmirna. Hay un mártir muy famoso que se llama Policarpo. Él tenía 86 años y dice que cuando lo arrestaron para ejecutarlo, los soldados que lo arrestaron y lo llevaban dijeron, pero ¿por qué? Él dijo, deme solo una hora para orar primero con Dios. Y cuando lo vieron cómo él oraba, dijeron, pero ¿por qué van a matar a un hombre así? Cuando se lo llevaron al procónsul para quien iba a dictar la orden, él le cogió pena y dijo, mira, pero mejor ten piedad de ti mismo. Todo lo que tú tienes que hacer es negar a Cristo. ¿Cómo tú vas a dejar que te maten? Y él dijo, durante 86 años he servido al Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy yo a negarle a esta altura de mi vida? Y le dijeron, bueno, pues amárrenlo y quémenlo vivo. Lo amarraban a un palo para que cuando la llama empiecen a subir no salga corriendo. Dice la historia de este hombre que él le dijo al emperador, no me amarren, solo pueden atarme la mano si quieran, no es necesario, yo no voy a huir de las llamas. La tradición dice que cuando lo quemaron, las llamas no le hicieron nada, que las llamas lo envolvieron y que entonces le arrojaron una lanza en el corazón y así fue que él murió. Policarpo de Esmirna, ese era el pastor de esa iglesia. Y esa iglesia sufriente, el Señor le dice la siguiente palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga eso, hermano. De los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. De los que se dicen ser judíos y no lo son. Hermano, hay que tener mucho cuidado porque Dios mira nuestros corazones. El verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí no fue un mensaje de prosperidad ni de gloria, no. Ahí lo que le dijeron fue sé fiel hasta la muerte, porque muchas veces creemos que todos los problemas el Señor nos los va a quitar y hay cosas que el Señor nos va a dejar porque en medio de esa situación Él va a moldearnos, a enseñarnos cosas. Todo monte bájese y todo valle sea alzado y se manifestará la gloria de Dios. Hay gente que son montes y Dios tiene que bajarlo.
Gente que son valle y Dios lo eleva. ¿Okay? Y Él usa la aflicción muchas veces para llamar nuestra atención. Y eso tiene un propósito. Y otras veces, unos propósitos que nosotros no lo entendemos, como en el caso de Job. Esmirna era una iglesia preciosa. Dios no le dice nada, no la reprende por nada, pero aún así le dice, vas a padecer durante 10 días. Y lo que le dice, tiene que permanecer fiel hasta que te muera. Van a venir persecución, muchos de ustedes van a morir, permanezcan fieles. Mire, este es un mensaje también para estos tiempos, porque aunque vemos como que hay más o menos una tranquilidad, usted tiene que estar dispuesto a ser fiel. No comprometa su fe ni por un trabajo, ni por riqueza, ni por llevarse bien con fulanito. Si usted tiene que quedarse solo, quédese solo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Porque hay gente que por un amiguito, por un coro, prefieren mejor dejar a Cristo. Y no, deje mejor su coro y quédese con Cristo. Como dice esa alabanza, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.